Saludos, les habla el equipo número 6, conformado por la señora Ana Gutiérrez, señor Daniel Gutiérrez y Rubén Hurtado. Vamos a abordar el tema dentro de la cátedra de proceso de producción de aceite de refinería, específicamente aceites dieléctricos, aceites blancos y parafinas en España. Al hacer un análisis del sector de aceite, específicamente en España, los aceites de refinería son esenciales en múltiples sectores, proporcionando calidad y eficiencia en procesos de la industria. La industria española de aceites especializados cuenta con 9 refinerías, produciendo 1.5 millones de barriles por día. Los principales actores del sector son la transnacional Repsol y seguida por Cepsa, otra empresa con solo refinerías dentro de España. Desde el punto de vista estratégico, plantean como un valor agregado a su proceso la sostenibilidad ambiental, asegurando competitividad y su compromiso con el medio ambiente dentro de sus operaciones. Las materias primas en el proceso de producción de aceite, por supuesto el petróleo crudo, que es la materia prima fundamental, dentro de la gama de propiedades de los hidrocarburos, hay unos en las cuales las fracciones para la producción de aceite son de mayor provecho y son los que se denominan los crudos lubricanteros, ¿no? Ese crudo pasa a un proceso de destilación, tratamiento químico, de donde se sacan las fracciones aprovechables para la producción de dichos aceites. Como atributo general, un paradigma que está vigente en el proceso de producción de aceite es el empleo de tecnologías limpias, es decir, procesos que maximicen la sostenibilidad ambiental, la eficiencia energética, la baja generación de carbono y la prevención del cambio climático. Las etapas clave para la refinación de aceite, básicamente la destilación, donde el petróleo se calienta y se separa según los diferentes puntos de ebullición de sus componentes. El hidrotratamiento, donde se eliminan impurezas mediante la adición de hidrógeno, lo que por supuesto repercute en la calidad final del producto y garantizar que cumpla. Esto se hace garantizando que cumpla con las diferentes normas de seguridad y rendimiento. Y la etapa de extracción, donde se permite obtener el aceite específico, separándolo de los componentes del petróleo que se utilizarán para otros productos. Para ello se utilizan disolventes y algunos procesos típicos de depuración infiltrada. Principalmente en Europa, uno de los paradigmas de mayor relevancia en la producción es la sostenibilidad ambiental. Por lo tanto, en España, para la producción de aceite, el empleo de tecnologías limpias en la refinación es un atributo destacable, tanto en el cumplimiento de las regulaciones como en las exigencias del propio mercado. Esto implica el aprovechamiento máximo de las corrientes, la eficiencia energética, la menor cantidad de emisiones, control por supuesto, de efluentes y de incidentes con repercusiones ambientales. Uno de los productos que vamos a estar abordando en esta presentación son los aceites dieléctricos. Este producto
son esenciales para el aislamiento eléctrico en los transformadores, ¿no? Proporcionando protección contra los cortocircuitos y otro tipo de accidentes y garantizando las propiedades de disipación del calor, que es una de sus principales funciones. Para hacerlo, pasan por un proceso que implica purificación, donde se eliminan cualquier contaminante, cualquier partícula que altere los atributos ya mencionados, la desodorización y el control precisamente de esas propiedades eléctricas. En España se producen entre 60.000 y 80.000 toneladas al año. Los principales productores son Repsol, Cexa, que son los que producen la base de lubricante para desarrollarla. Ninas es otra y algunas mezcladoras especializadas. Veamos ahora una descripción general de cómo es el proceso de obtención del aceite dieléctrico. Llega el crudo al proceso como materia prima, entra en la destilación atmosférica donde se despojan de las fracciones ligeras, gas, nafta, y el producto de fondo pasa a la destilación en el vacío. Desde la destilación al vacío, la fracción de destilado medio es la que se aprovecha para la producción de aceite. Allí entra en una sección de refinación donde se le extraen los aromáticos, empleando para ello solventes. Posteriormente entra en una hidrogenación o hidrotratamiento severo para luego eh, le son retiradas la cera, las parafinas, con un proceso de desparafinado. Posteriormente entra en una etapa de sección de acabado y pulido, donde son filtrados en lechos de arcilla y tierra Fuller. Luego, a través de diferentes métodos de separación física, hay una filtración de partículas para luego entrar al proceso de secado y desgasificación, que sería un proceso crítico final, ¿no? Allí es calentado al vacío para posteriormente ir a un área de aditivación, donde se le incorporan inhibidores de oxidación para que tenga la estabilidad y el tiempo necesario previsto en los estándares de calidad. Hay un control de calidad y un filtrado final para entonces tener el aceite dieléctrico terminado de acuerdo a los estándares regulatorios, tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista del mercado como tal, pues. Los parámetros necesarios para que se controlan en el proceso de producción de aceite eléctrico, por supuesto, hacer un proceso de destilación, la temperatura es uno de ellos, donde se asegura la eficiencia en ese proceso de transformación del crudo, ¿no? Y se busca optimizar la calidad del producto final. Otro parámetro es la presión. Tienen que estar las presiones controladas en cada uno de los reactores claves para prevenir problemas operativos y para asegurar una producción constante de aceite de alta calidad y pureza para cada uno de los lotes. Otra variable importantísima es el tiempo de residencia. El tiempo de residencia debe garantizar que los productos alcancen las características deseadas, que eviten la degradación del mismo y aseguren su estabilidad. Todo esto es controlado, medido a través de ensayos ensayos normalizados para su caracterización. Estos son ensayos rigurosos donde se verifican propiedades como por ejemplo la rigidez dieléctrica y propiedades rheológicas donde la viscosidad juega un papel fundamental.
De manera de ejemplo, en Repsol, las tecnologías que se utilizan se divide básicamente en 5 etapas. Una primera etapa que es como la preparación de la materia prima, donde está la destilación, pues la atmosférica destilación al vacío. Luego, en esta misma etapa se hace el hidrocraqueo de alta severidad para posteriormente entrar a la segunda etapa, que es el refino químico, pues el refinado, donde hay un procesamiento avanzado o hidrotratamiento severo, el isodesparafinado catalítico, para luego entrar a la tercera etapa, que es el acabado químico y de purificación. Allí, en ese hidroacabado, se buscan eliminar trazas de compuestos no deseados, como por ejemplo compuestos polares que afectan el color y la estabilidad del producto. Posteriormente hay una purificación física crítica, se refiere básicamente al proceso de secado y desgasificado a alto vacío, para posteriormente entrar a una filtración ultra alta eficiencia, o sea, eliminar cualquier partícula que quede en el producto, y luego entrar en la fase de formulación final, donde se le aplican un proceso de aditivación controlada, ¿no? Desde allí se le agregan elementos que evitan, que controlan la acidez, la formación de lodo, la oxidación, y este, eh, pasivadores de metales, entre otros compuestos que le dan todas las propiedades buscadas en el producto. Continuando con la presentación, en cuanto a los aceites blancos, muy a menudo cuando pensamos en una refinería vemos combustibles y energía, pero existe un mundo de alto valor, de máxima pureza y de aplicaciones críticas que nacen en esas mismas instalaciones. Un mundo donde, en este caso España, que es nuestra localización de estudio, no solo participa, sino que destaca a nivel europeo. Contextualizando un poco rápidamente el mercado, en España se producen anualmente entre 15.000 y 30.000 toneladas de aceites blancos. Puede parecer un volumen modesto y de hecho solo representa entre el 1 y el 2% de la producción total de lubricantes, pero su valor económico es desproporcionalmente alto. Esta producción no solo abastece la demanda interna de industrias claves, sino que posiciona como un exportador competitivo hacia la Unión Europea y al norte de África. Este mercado se sustenta en dos pilares fundamentales: el actor y la tecnología. En el ámbito de los actores, el panorama español está claramente liderado por Repsol, con su refinería de Puerto Llano como centro de excelencia indiscutible. Le sigue de cerca Cepsa, que con sus refinerías de San Roque en Cádiz y La Rábida en Huelva mantienen una capacidad productiva sólida y tecnológicamente muy avanzada. Eh, Uno de los principales aspectos en el control de este tipo de aceites blancos es su transparencia, su baja viscosidad y su estabilidad térmica, precisamente por el uso que finalmente se le da. En el caso del proceso como tal de producción de aceites blancos, el proceso que utilizando hidrógeno a altas presiones y temperaturas con catalizadores es capaz de eliminar más del 99% de los compuestos de azufre, nitrógeno y aromáticos. Esto es lo que convierte un aceite base en un producto incoloro, inodoro, insípido y, lo más importante, inocuo. Tiene una sección de hidrocraqueo en donde se rompen las moléculas pesadas y satura aromáticos para obtener bases lubricantes del grupo 2 y 3, reduce el azufre y los aromáticos. Una sección de hidrotratamiento donde se elimina casi por completo el azufre, el nitrógeno, el oxígeno, los aromáticos y las olefinas, esencial para la purificación inicial.
Luego un isodesparafinado catalítico donde se reestructura ceras en isoparafina, logrando un punto de fluidez muy bajo para estabilidad a bajas temperaturas. Una hidrogenación final, hidroacabado, un paso crítico que satura totalmente las últimas trazas de lefinas y aromáticos, garantizando inercia química, color transparente y ausencia de olor. Requerido el 99.9% de saturación de aromáticos para grado farmacéutico. También se realiza tratamiento de absorbentes, donde se usa un uso opcional de arcillas activadas o carbón activado para pulido final, eliminando microtrazas que puedan afectar el color o olor. Finalmente, una filtración micrónica y submicrónica, donde se eliminan partículas minúsculas para asegurar pureza visual y funcional. Y finalmente, un almacenamiento y envasado controlado, donde se mantiene esa pureza mediante inertización de hidrógeno y alta limpieza. En cuanto a las comparaciones de las tecnologías utilizadas con las empresas líderes en España, las tecnologías utilizadas por Repsol, tenemos el refino con disolventes o solvent extraction, donde es un proceso tradicional de separación física, utiliza disolventes como fulfural y extrae selectivamente los aromáticos y compuestos indeseables del aceite base. Igualmente, un isodesparafinado catalítico, donde se transforman esas moléculas de cera en isoparafinas ramificadas mediante catalizadores y alta presión de hidrógeno. Un hidroacabado es una etapa final de tratamiento con hidrógeno a alta presión para saturar cualquier aromático restante y eliminar impurezas de color y olor. Una extracción selectiva ecológica y un bioprocesamiento que ellos lo traducen en una química renovable, que es producción de esos aceites a partir de fuentes no fósiles mediante hidrotratamiento o esterificación. En cuanto a las tecnologías utilizadas por CEPSA, esta tecnología se complementa con sistemas de purificación avanzada, un control de calidad riguroso con técnicas como la espectrometría de masas y el desarrollo de grados específicos para cosmética, farmacia y alimentación. Entonces, con optimización de catalizadores y procesos de menor consumo, lo demuestra un compromiso con la mejora continua y la sostenibilidad. Eh, a diferencia de Repsol, que produce la base hidrocraqueada en Cartagena, Sexa destaca por su capacidad de formulación, blending para sus aceites medicinales y su certificación farmacológica. Entonces, finalmente, ¿a dónde va ese mercado? ¿Cuál es la tendencia en el crecimiento sostenido? Entonces, este tipo de aceites blancos los encontramos en nuestro día a día, en las cremas y protectores solares de la industria cosmética, en los excipientes de los medicamentos de la industria farmacéutica y en los aditivos y envases de la industria alimentaria. La demanda hasta ahí es creciente, aunque no es, la competencia global es feroz con gigantes como ExxonMobil o Sasol, obliga a este mercado a mantenerse en la vanguardia tecnológica y a competir en valor. En conclusión, la producción de aceites blancos en España es un claro ejemplo de cómo la industria refinera española ha sabido especializarse en segmentos de valor añadido y donde cuentan con una capacidad técnica, infraestructura y talento para ser relevantes y líderes en un mercado europeo exigente y en crecimiento. Feliz día, estimados compañeros, profesor. Soy Daniel Gutiérrez y bueno, les estaré hablando un poco sobre el proceso de producción de parafina enfocado en la industria española. Tenemos que las parafinas son un tipo de hidrocarburos derivados del petróleo de consistencia cerosa y aceitosa, que se caracterizan por ser principalmente inodora, insípida e incolora. Sus propiedades principales es que son químicamente muy estables y repelentes al agua, lo que hace lo que las hace muy útiles para crear barreras protectoras y como componentes en bases de múltiples industrias, bien sea en la industria textil, en la industria cosmetológica
España produce aproximadamente unas 20.000 a 40.000 toneladas anuales de parafina en sus refinerías, siendo una de las principales la industria Rexol, líder con sus refinerías en Puerto Llano, Sexa, productora relevante en San Roque y La Rábida. Ok, a continuación podemos observar el diagrama de proceso de la producción de aceites parafina. Según lo investigado, conocemos que las industrias españolas trabajan con petróleo mediano y ligero. El crudo llega a las torres de destilación atmosférica y al vacío, donde se separan las fracciones de petróleo crudo por diferencia de puntos de ebullición. La destilación atmosférica elimina componentes más ligeros, mientras que la destilación al vacío procesa los residuos más pesados para obtener las fracciones cerosas. Seguidamente entra la sección de refinación, donde se extraen las fracciones cerosas de las corrientes destiladas que contienen los compuestos parafínicos que serán la materia prima para la producción de parafina, desencerados con solventes y cristalización. Estas se mezclan con fracciones cerosas con solventes específicos como el MEC o tolueno y se enfrían lentamente. Estos procesos provocan la cristalización de la cera que separan los aceites bases, permitiendo su posterior recuperación. La filtración y el prensado: se separan físicamente las ceras cristalizadas del aceite mediante filtración y prensado para extraer el solvente y el aceite residual. La desolventización: se recuperan y eliminan los solventes usados en el desencerado mediante destilación para permitir su reutilización y asegurar la pureza del producto final. Llega al hidrotratamiento para color y estabilidad. La parafina se somete a un proceso de hidrotratamiento para mejorar su color y estabilidad química, eliminando impurezas. Seguidamente pasa a la sección del moldeo, embalaje automatizado. Las parafinas líquidas o semisólidas se moldean en formas comerciales, bien sean planchas, basas, etc., mediante sistemas automatizados que garantizan la uniformidad y calidad del producto. Y finalizando con la expedición del producto acabado almacenado y preparado para su distribución acorde a las especificaciones del mercado. Para hablarles un poco sobre las tecnologías utilizadas por la industria Rexol en la producción de parafina, podemos visualizar el recuadro siguiente, donde visualizamos cinco tipos de tecnologías utilizadas, como el desparafinado y desaceitado, la hidrogenación catalítica, la micronización y perlado, el blending y aditivación y la química de polietileno. Podemos mencionar o describir una de ellas, como sería la desparafinado y desaceitado, que es la separación física mediante el disolvente a baja temperatura. Se extrae la glass, que es la cera blanca del aceite, y luego se le quita el aceite remanente para endurecer. La tipo de producción resultante se obtiene parafinas semifinadas, y las características claves serían contenidos de aceite variables de entre 1 y 5% y color amarillento y blanco hueso. Y la ubicación principal está en el complejo industrial Puerto Llano. En conclusión y perspectivas, tenemos que los procesos de producción de aceite de refinería son fundamentales para entender su impacto en la industria, bien sea eléctrica, farmacéutica y comerciales. Los aceites tratados, como los dieléctricos, blancos y parafinas, son esenciales en diversas aplicaciones industriales, lo que subraya su importancia en el mercado español. La innovación continua en producción y sostenibilidad es clave para afrontar desafíos futuros y mejorar la eficiencia en el sector, que amplifica las funcionalidades y vida útil de los aceites producidos en las refinerías de España. Esto es todo. Muchas gracias.